Es gratis al cine. Y ahora, querido Carlos Jordán, cuéntame por qué estamos escuchando la banda sonora de Jurassic Park. Bueno, yo te cuento. Digamos que estas 3 últimas semanas ha habido muchísimo movimiento y muchísima expectación en lo que a trailers se refiere, ¿no? Quizás la nota predominante la puso Star Wars, que en ese Black Friday, que ya ha pasado a la historia por ser uno de los más esperados. De Jurassic Park también, que lo colaron un par de días antes. Por eso estamos escuchando esta banda sonora de fondo. Y en tercer lugar, aunque en menor medida ha tenido impacto, Terminator Genesis, la cuarta entrega de Terminator, que también lanzó el tráiler en estas fechas. La que dice Ale también va por ahí, ¿no? Es la de Inside Out o Intensamente, como la han puesto en español. Inside Out es lo mismo, da igual. Ha tenido bastante relevancia a nivel de internet. Vamos, ahora le echamos un vistazo a reproducciones y demás, pero han llegado a millones, ¿eh? Muchísima importancia y bueno, yo sí he mirado estos datos y, por ejemplo, el de Star Wars, solo he mirado la cuenta más visitada y tuvo 48 millones, hasta la fecha tiene 48 millones de visualizaciones. Madre mía. Jurassic World tiene 44 y en menor medida, como he dicho, Terminator Genesis, que tiene 16 millones. No, ya no solamente Star Wars por número de visitas, sino por número de parodias. O sea, a los 5 minutos de estar el tráiler en internet, empezaron a surgir parodias. Que hay una maravillosa de cómo sería la película si lo hubiera hecho George Lucas, añadiéndole a ese desierto que no hay nada, añadiendo la llama y cosas por el estilo. Bueno, hablar del meme del Magnum, de la nave que parece un Magnum. Exactamente, o también con Legos, o sea, que es que a los 5 minutos ya había un mogollón de trailers hechos por fans y parodias y cosas así. La de Inside Out tiene 10 millones y en el canal de Inglaterra, lo cual me llama bastante la atención. En Estados Unidos no sé a cuánto ha llegado, pero también ha tenido bastante potencia en cuanto a su salida del tráiler. En definitiva, que viendo el impacto que tiene esta herramienta de marketing y de publicidad, pues yo me he propuesto echar una mirada atrás para ver cuándo empezó este movimiento, este utensilio para dar movimiento a las películas. Y resulta que investigando, pues hemos pasado por alto un hecho que ha tenido lugar este 2014, y es que se ha cumplido el primer centenario de los trailers. Porque resulta que el primer tráiler, digamos, cinematográfico, se dio en 1914, de la mano de un publicista que se llamaba, espérate que lo tengo por aquí, Wilfred Trailer. No. ¿Tú te crees que eso es en serio, Juan? No, Granlund era el apellido de este publicista. Que, adivinanza, ¿quién fue el primer actor que se benefició de un tráiler? Pero por la fecha lo podéis imaginar. Actor, tráiler, 1914. Cine mudo. Jordi Hurtado. Sí. Ni idea, no me acuerdo. No, fue Charles Chaplin, concretamente. Pero no era la primera vez que se utilizaba una herramienta similar, porque en 1912 empezaron a utilizarse cosas por el estilo, concretamente en una especie de feria o de circo que tuvo lugar en Nueva York. Allí se proyectó sobre una lona una serie, un serial de la época, ¿no? Y entonces al final de esa proyección se lanzaron imágenes de lo que iba a ser el próximo episodio de la serie, y un hombre, que yo me lo imagino allí regordete y con bigote, pues empezaba allí a narrar diciendo: conseguirá escapar de la fauces del león, descúbranlo en el siguiente episodio, ¿no? Entonces vemos que digamos en esta fecha tuvo lugar los primeros trailers, pero también el primer cliffhanger de la historia, ¿no? Porque estamos dando ahí un poco de esperanza para los espectadores. Os voy a preguntar luego a vosotros, chicos, también obviamente los que estéis en casa en @generaciongeek, que me digáis un tráiler que os haya marcado de verdad, o bien en este año o bueno, la historia, lo que tengáis memoria, porque a mí me cuesta pensar un tráiler, le voy a dar vueltas, pero que realmente me haya marcado en los últimos años. Concretamente el reportaje lo concluiré con los peores trailers de la historia, los que están considerados los peores trailers de la historia, y con los mejores, por lo menos de los últimos años, porque incluso hay premios de trailers, que existen premios para trailers. Continuando un poco la historia, después de los años 10, que como vemos son los orígenes de estos trailers, que por cierto, antes me preguntasteis fuera de micros, ¿de dónde viene el término trailer? Pues resulta que antes de lanzar los trailers cinematográficos se lanzaron algunos trailers para obras de teatro de Broadway en salas de cine, pero no era para películas, y entonces estos primeros trailers se proyectaban al final de la proyección que fuera. ¿Después de todos los créditos? Después. Entonces, claro, los del cine se dieron cuenta de que eso no tenía sentido, porque la gente se levantaba, se iba y aquello no lo veía nadie. Y se llamaban tráiler porque iban detrás, iban remolcados a la proyección audiovisual que se ponía primero.
Entonces de ahí salió el término tráiler y aunque después corrigieron y lo pusieron al principio, mantuvieron el término hasta hoy en día. ¿Y cómo sería si hacemos la transcripción? Bueno, lo va pensando Ale, que para eso es hoy compañero de la sección de cine. El pre-ailer. Gracias por solucionar el trabajo. Gracias. Cabina, ¿no? Pues ya estamos con el rollo de los camiones, la cabina. Lo estás mejorando. Estamos bien ahí. Bueno, a raíz de que nacieran los primeros trailers, pues empezaron a surgir las primeras... Una cosa, reíros. ¿Vale? O sea, si os vais a aguantar la risa, os reís. Y así la gente se ríe con vosotros. Es que mi compañera de sección la que... La quieres mucho, ¿no? Carlos. En estos primeros años ya empezaron a darle la importancia que se debía a este fenómeno, no a los trailers. Entonces, por ejemplo, Paramount, a finales de los años 10, ya casi entrando en los años 20, creó su propia división publicitaria y empezó a crear trailers para las películas que producía. Pero poco después empezaron a nacer las primeras agencias de publicidad especializadas en trailers. Entre ellas, la National Screen Service, NSS, que mantuvo el monopolio de la creación de trailers entre los años 20 y los años 50. ¿Qué pasa? Pues que estos primeros trailers pues tenían un estilo muy rústico, ¿no? Era un lenguaje que se basaba sobre todo en la exageración, ponían rótulos enormes, de hecho seguramente os vendrá a la cabeza algunos que hayáis visto porque estos primeros eran así. No fue hasta los años 60-70 cuando empezaron a innovar un poco y en estas innovaciones aparecieron los primeros cambios importantes, entre ellos que los directores aparecieran en los trailers. Y uno de ellos, sin duda, fue Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock fue uno de los maestros que en las películas que iba produciendo, que iba lanzando, pues empezó a hacer trailers en los que no había casi ningún minuto de metraje de la película, pero sí que aparecía él invitando a los espectadores a que vieran las películas. O sea, el tráiler era él delante de la cámara invitando a la gente a que fuera a la peli. Efectivamente. Enorme. De hecho, si los buscáis por YouTube, yo os he traído alguno que os pondré ahora, pero de casi todas sus películas gordas hay un tráiler. De Psicosis lo hay, y el que he traído de Los pájaros, que si bien vamos a escuchar el audio, os aconsejo que lo busquéis porque verlo delante de la cámara... Y luego encima entra dentro de las películas, o sea, no quería aparecer en todo. Dentro de las películas. O sea, era un maestro. Escuchamos el tráiler de Los pájaros. de Los pájaros. Está en inglés, ¿verdad? Está en inglés. Venga, pues vamos a escuchar a Alfred Hitchcock. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. It will be seen in theatres like this across the country. In my lecture, I hope to make you all aware of our good friends, the birds. Theirs is a noble history, and through it all, man has played a conspicuous part. This cave drawing is one of man's earliest sketches. Bueno, pues aquí tenemos a la voz inconfundible de Alfred Hitchcock soltando la perorata. Porque era eso, era una perorata hablando de un poco de lo que se iban a encontrar, de los sentimientos que iban a tener al enfrentarse a esa película, etcétera, etcétera. Pero como digo, es recomendable que entréis en YouTube y veáis a este hombre dirigirse a cámara. Es mítico. Es que hablar sobre una película que se llama Los pájaros hay que explicarlo de antemano, ¿eh? No, además que no me pega absolutamente nada en la cámara intentando explicar o convencer a la gente de que vaya a ver una película, cuando luego sus películas no tienen absolutamente nada que ver con ese sistema. Es más, sería interesante, en este caso, conocer la historia de Alfred Hitchcock y cómo él llegó a hacer Los pájaros, cómo él llegó a hacer Psicosis, que es su obra maestra con todos los problemas económicos que llevaba detrás, que precisamente la peli que lleva su nombre este año aclara bastante un poquito su historia, aunque bueno, se dice que no es exactamente igual, pero la verdad es que deja bastante que desear el tema de que presentar una película, no sé, me parece bastante extraño. Tiene un atractivo extra y es que en este de Los pájaros se ve en una de las habitaciones del set de rodaje, pero es que en el de Psicosis está en el set de rodaje exterior, viéndose de fondo la casa mítica de Psicosis. Y digamos que es donde estaba el hotel. Donde estaba el hotel es donde está él en medio de una explanada hablando de una cámara aérea y contando un poco lo que vamos a encontrar. Una cámara aérea y todo. Sí, nivel, sí, ¿no? y acercándose hacia él. Bueno, este fue un visionario. Entonces me creo que asuste incluso con la cámara. Estamos, como digo, en los años 60, que aquí ya pues hubo un cambio importante en la forma de presentar los trailers. Por ejemplo, con el tema del montaje. Hasta ahora, como digo, pues no había mucha variedad, ni era usual el meter imágenes de la película en los trailers, pero a partir de aquí ya sí que empezaron a meter películas, y no solo eso, sino que se produjo un fenómeno bastante importante que fue la incursión de la voz en off
en un tráiler, porque hasta ahora lo que había era como mucho un narrador allí en la sala, o incluso, o aparte de la voz del director, un narrador contando alguna de las historias, pero a partir de los 60 ya se incluye esta voz en off. Y concretamente, que también os he traído un ejemplo, en 1964 se proyecta el tráiler de la película La noche de la iguana, de John Huston, en la que se contó con la voz de un actor de la época, un actor negro de la época, tenía una voz muy sensual. Yo me imagino un Constantino Romero de la época allí, pero negro, y que lo cogen y dicen, pues tú vas a hacer la voz en off del primer tráiler así. O sea, el que se lo dijo también se lo dijo con esa voz. Sí, sí, tú claro. vas a hacer la voz en y off. además sabía que iba a ser un pepino de tráiler en la historia. Se supone que eres Constantino, hazme de Mufasa. Yo no valgo, yo lo siento, no valgo, no tengo ese tono de voz. La noche de la iguana. De la iguana, venga, pues vamos a escuchar el tráiler y nos adentramos un poquito en uno de los más famosos en la historia del cine por lo que conllevaba. One man. 3 women. One night. Night of the iguana. Since man has known woman, there has never been such a night. La voz impresiona, ¿eh? Es impresionante. Este actor se llamaba James Earl Jones, y como veis, pues es algo llamativo ver, pues, en esta época, bueno, pues, era el principio, digamos, de la incursión de la voz en off en los trailers, y que empezara ya con este nivel, pues es algo bastante llamativo. Yo recuerdo también que se empezaba también a poner de moda lo de sobreimpresionar muchas veces el título de crédito varias veces durante el propio tráiler. Se repetía el título cada 2x3 para recordarte esta es la película que vas a ver, y la vas a ver, ¿no? De hecho, junto a la voz en off era una cosa que cambió. El tema de poner sobreimpresiones, el tema de darle un montaje aún más rápido, el tema de meter diálogos de personajes en los trailers, que hasta ahora no se solía hacer. Eran novedades, ¿no?, que la publicidad pues iba generando sobre todo en los años 60-70. Y en concreto, en los años 70, hubo también un cambio gordo en la publicidad, que fue empezar a bichear el mercado televisivo, ¿no? En esta época la televisión empieza a estar en auge, y los trailers, que hasta el momento duraban unos 3 minutos o cosas así, excepto los de Hitchcock, que solían durar 6, porque estaba allí el hombre con su perorata entrometido ahí, muy motivado, pues de 3 minutos pasaron a 1 minuto y medio. Así empezaron a nacer, pues, una buena producción de tráiler ya con todas estas modificaciones, y también en los 70 se produjeron los primeros blockbuster, por así decirlo, ¿no? Entonces la industria del tráiler pues sufrió un empuje bastante importante. Y de los 70 pasamos a la década de los 80 y 90, en la que de nuevo dieron un pasito más adelante, y los trailers todavía se expandieron un poquito más con el nacimiento del mercado doméstico. Empezaron a ver VHS, después vendría el DVD, el Blu-ray, etcétera, pero con el VHS ya se dio un paso importante, y es que el tráiler se metía en tu casa. Hasta entonces no había esa posibilidad porque Internet no se había inventado todavía, o al menos no el Internet que conocemos hoy en día. Pero ya con el VHS, comprabas el VHS y vamos, me diréis que no. Película Disney. 14 tráiler antes. Por supuesto que sí, de todas, para incentivarte a ir a comprar más VHS. Yo tengo en mi casa VHS de películas. Yo lo rebobinaba, pero bueno. Bobinabas, en todo caso. había una rebobinar era todo, pero antes para atrás. Una cuestión bastante curiosa, que era que, claro, en muchas ocasiones no te daban la opción como ahora, que tienes el menú y te vas directamente para adelante, pero yo sé mucha gente que disfrutaba viendo los trailers. Me encanta. Por favor. Y esas voces, ¿no?, de los trailers de Disney, vamos, yo las tengo grabadas a fuego en la cabeza. Os voy a preguntar también por los vuestros, que lo he dejado caer antes. Yo no tengo uno que me haya marcado, pero ahora mismo, y me he puesto aquí a buscar las mejores trailers de la historia del cine. No, soy estúpido, voy a decir realmente el que recuerdo ahora mismo. Yo creo que es por el shock de tráiler nivel de la película. Y la última de Superman, el tráiler me pareció espectacular. Y la decepción con la película fue increíble. De ahí el shock, ¿no? Sí, claro, de ahí el giro, ¿no? El esperarme una película totalmente diferente a lo que fue luego, chicos. No sé vosotros qué tráiler, por ejemplo, tenéis en la cabeza. Yo en mi caso, quizás más que tráiler, fue el póster, el cartel de la primera película de Star Wars. Pero si estamos hablando de tráiler, que no, cuando aparece el niño y la sombra de Darth Vader, a mí eso me marcó. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarle tiempo para que lo piensen, porque yo traigo aquí todavía una cosa que quiero comentar antes. De hecho, ya te digo, voy a acabar el reportaje tengo un tráiler, no te preocupes. de peores y mejores trailers de la historia.
Antes me gustaría hablaros de, pues, yo quise saber qué pensaban los expertos de la receta para hacer un buen tráiler, ¿no? Entonces, había montones de artículos y la mayoría coincidían en que, bueno, pues que tenías que jugar con el dinamismo de las escenas, que tenías que buscar un ritmo que fuera increciendo, tanto, digamos, en el interés visual como en el sonoro. Tenías que contar algo de la trama, pero por favor, que no fuera lo principal, porque aquí es donde la mayoría coincidimos en que meten la pata con el tema de los spoilers y tal. La importancia de la banda sonora, hay incluso algunos directores que eligen no usar un fragmento de la banda sonora de la película, sino una banda sonora creada exclusivamente para el tráiler. Hoy en día hemos llegado a esos niveles y además viendo pues un poco cómo nos bombardean a diario por internet con los trailers, pues es obvio ver que aquí hay mercado y que hay muchísimos aspectos que se pueden desarrollar. De hecho, hay canciones exclusivas hechas para los trailers que se repiten en diversos trailers. O sea, hay empresas exclusivamente que crean canciones para los trailers y que lo llegan a vender para los trailers bastante importantes de películas. Y auténticos expertos montando trailers. Hay gente que son expertas en editar vídeo, en montar, incluso directores de cine que han decidido dirigir su carrera por estos derroteros. Pero después me di con un hombre que yo creo que es que salió un poco cabreado de que le hicieran un spoiler gordo de una película, e hizo un artículo en el que decía cosas que más nos molestan de los trailers, o cómo hacer un tráiler con cosas que sabes que te van a molestar. Por ejemplo, utiliza un narrador omnisciente leyendo frases tópicas, decía este hombre. Este verano. La película que emocionó a Spielberg. Otra cosa decía, destripa la película. Si no destripas la película, no es un buen tráiler, decía este hombre en cuanto a esos spoilers que son muy temidos. Hay mucha gente que se niega a ver trailers. Yo sé que aquí en la mesa hay gente... De hecho, ves, María se niega a ver trailers. Tú, Juan, me has dicho muchas veces que prefieres no ver trailers. Los que me ponen en el cine solamente. Pues yo no. Yo, sin embargo, soy de los que me encanta ver trailers, pero detesto cuando me destripan la mayoría de la sinopsis de una película en estos trailers. Otra cosa que decía este hombre. Todos los actores deben gritar. Todos. Si no aparece un actor gritando en un tráiler, no es un tráiler. ¿Por qué? Otra cosa, tienes que meter sonidos de los que sean considerados noilanianos o de origen, es decir, los sonidos de explosión. Está hablando de pensando en eso. Y seguido seguramente de un título ahí superpuesto gordo. O un corte, ¿no? También. Lo que ha dicho Ale antes, repite el título muchas veces. Y por último acababa este hombre diciendo, si es una película española, ninguna de estas reglas vale. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que mostrar es muchas veces el aval que tiene detrás la película, ¿vale? Excepto en La Isla Mínima, que a mí sinceramente me gustó el tráiler, ¿no? No, sí. Vamos, que... Era algo genérico. Es una cosa que este hombre dice yo. Pues yo lo defiendo, ¿qué pasa? A ver, venga, chicos, ¿queda algo más o nos vamos directamente? Por último, decir algunos de los que están considerados peores trailers de la historia. Oh, esto me gusta. ¿Vale? ¿Los tomates asesinos, por ejemplo? Pues no estaban en la lista. Podría estar. Podría estar perfectamente, pero para que sepáis títulos así más recientes, por ejemplo, que están en esta lista, Transformers 3. Transformers 3 fue un tráiler que era un final de trilogía, la trilogía hecha por Michael Bay, y no suponía absolutamente nada. Mucha pirotecnia, ya sabemos cómo es Michael Bay, pero que no tenía nada el tráiler. Otra, Noche de fin de año. Ya es que la película de por sí habla sola, ¿no? Uh-huh. Pero era una película con un reparto bastante interesante, tenía muchos nombres conocidos, pero estaban muy mal usados en el tráiler. Otra, Rock of Ages. ¿Os acordáis de esta peli? ¿De Tom Cruise? Sí. Pues digamos que una de esas normas que establecen en los trailers es que si tienes un nombre importante, pues juega con él a lo largo del tráiler, ¿no? No te digo que lo explotes, pero, bueno, pues Tom Cruise en una versión del tráiler no llegaba ni a aparecer en el tráiler, y en otra pues dijeron vamos a corregirlo y lo metieron como 2 segundos al final del tráiler, cosas así. The Amazing Spider-Man, se supone que era un reinicio de la saga, y con un reinicio de una saga pues tú tienes que ofrecer algo nuevo. Le pasó al Hobbit, por ejemplo, habíamos visto la trilogía del Señor de los Anillos, y en el Hobbit pues por ejemplo jugaba con reencuentros con viejos conocidos, ¿no? Estábamos todos esperando a ver, aparte de Gandalf, quién más aparecía en esa precuela. Pues con The Amazing Spider-Man no pasaba eso, no te mostraba a ningún personaje nuevo. Y por ejemplo Ira de Titanes, pues también uno reciente, Diana, película de Naomi Watts, era un culebrón de televisión. Te estaban anunciando un spot televisivo de un culebrón.
Y vamos a irnos a la cara opuesta, vamos a mencionar algunos de los mejores trailers de la historia. Aquí hay muchos, yo lo digo por si queréis dar algún nombre más. Pero por ejemplo, recientes, El Lobo de Wall Street. Ya de por sí la película era muy dinámica, pero es que para hacer dinámico un tráiler de una película dinámica, pues tenía mucho mérito. Se hace muy apetecible, Lo consiguió. Interestelar. Otro. Bueno. A ver, aquí a mí me parece bueno, pero no de los mejores de la historia. Es que es demasiado reciente esa lista que está sacando. Sí, empezado por los más recientes, después nos podemos ir más atrás. ¿Qué te digo yo? Alien. El tráiler de Alien era un tráiler bastante curioso, te mostraba un misticismo ahí que no sabías de qué iba a ir exactamente y sin embargo, pues... ¿Vosotros tenéis algunos, chicos? Melania, vaya, te veo con ganas de soltar nombre. No, a ver, yo recuerdo con la última parte de Harry Potter que hicieron un tráiler en el que recorrían todas las películas y se veía a Harry de pequeño en la cuna hablando con la madre, bueno, la madre hablándole a él, y ibas viendo los trozos de todas las pelis hasta que llegabas al final. Y yo recuerdo que vi el tráiler y dije, madre mía, que es verdad que se acaba Harry Potter, y fue súper... se me quedó grabado para siempre. Pues hablando de Harry Potter, me estoy acordando de cuando salió el tráiler de la primera y que a la vez salió el del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, y a mí eso me conmocionó, ¿sabes? Hostia, estas dos películas a la vez. Bueno, yo ya sabes que no veo trailers, no me gustan, pero un trailer que sí recomiendo que todo el mundo vea y que yo he disfrutado mucho y que lo he visto con mucha expectación ha sido el de los Minions, de la película del verano que viene. Uno de los que está por llegar. Bueno, tú habías dicho el tuyo, ¿no, Ale? Más o menos. No, pero a mí me pasó algo parecido con lo que tú has dicho del Hombre de Acero, pero con Prometheus, que vi el tráiler y dice, vaya, tiene buena pinta la nueva de Ridley Scott, ¿no? Luego la vi. Melania, venga, un Yo último. tengo que decir que el tráiler de Los Vengadores y la Era de Ultron es genial. O sea, de lo poco que te enseñan, te dices tu madre mía. Y yo diría que es un poco spoileante, ¿eh? Sí, tiene un momento en el que se tuvo... Yo no lo vería. Yo diría Guardianes de la Galaxia también tiene un tráiler bastante chulo para lo que propone la película antes de que todos conociéramos el boom que luego tendría la película. Y por trolear un poquito, a ver si buscáis en YouTube Up hecho por Michael Bay. Magnífico, por favor echadle un vistazo porque si hay trailers buenos ese está en la cúspide, en la cima de todo. Nos vamos al reto.